Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Soy el profesor Manuel Herrán Cifuentes, coordinador del programa académico del libro. Tenemos el placer y el encanto de tener con nosotros a una autora italiana, Anna Lavatelli. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá y conversar contigo sobre los temas que nos gustan mucho, ¿no? Más que todos los libros. Sí, no, un gusto tenerte a ti, un placer y como dije, un encanto tenerte a ti porque eres un encanto de autora, de persona y lo transmites a través de cada una de las historias que lo viertes a los niños, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Creo que el encanto se necesita para escribir para niños. La cosa más importante que tienes que poner en un libro es el encanto, porque si no, ¿cómo vas a convencerlos que es una cosa buena leer? Sí, tengo acá dos títulos de los muchos que ha publicado. El gato no tiene 7 vidas, de la editorial Norma, y Alex no le tiene miedo a nada, de la editorial de ediciones SM. Noto acá en uno de los libros que tú ganaste en el 2005 el premio nacional Hans Christian Andersen allá en Italia por la producción y por ser una de la considerada ese año la mejor autora de libros para niños. ¿Cómo ves tu tránsito por esta etapa entre la literatura infantil en Italia y la literatura infantil en Latinoamérica? Bueno, tengo que decir que he descubierto que en realidad estamos en el mismo sendero, digamos, como literatura, porque la literatura italiana tal vez ha empezado moderna, digamos, contemporánea, juvenil, ha empezado a desarrollarse después de los años 80, sobre todo gracias a la obra de Gianni Rodari. Y de ahí hemos tenido una temporada muy interesante de experimentación y un poco más allá ya la formación de nuevos autores que ahora yo también me considero post-rodariana, es decir, hemos venido después de Rodari, pero estamos buscando nuestro camino. Y claro que el camino de un escritor italiano, como veo que está pasando acá en el Perú, es un camino mirando hacia afuera. Es imposible pensar escribir para niños sin tomar en cuenta lo que está pasando en otros países, donde la literatura juvenil tiene una historia mucho más larga y donde es posible encontrar inclusive más ideas, sobre todo sobre cómo desarrollar de una forma innovativa la literatura. Así que eso de estar acá en el Perú, la cosa que en los últimos años sobre todo, porque acá también se ha levantado bastante la literatura infantil. Me acuerdo cuando viajaba al Perú en los años 90, al principio de los años 90, o buscaba libros para niños y encontraba solamente libros mitológicos o cuentos populares, que está muy bien, pero yo estaba buscando cuentos que hablaban del Perú de hoy, y ahora sí esto se da. Entonces, ha sido la experiencia más interesante para mí, ha sido notar cómo lo que había pasado en Italia después de los años 80 está pasando acá ahora en el Perú. Son como 4 o 5 años que se está trabajando muchísimo acá el tema de la literatura juvenil y se está progresando mucho, y hasta creo que la literatura acá ha llegado al nivel italiano en el sentido de la capacidad de ponerse como valor internacional. Eso es una cosa muy buena. Yo creo que ustedes han aprovechado con mucha capacidad
de la experiencia del resto del mundo, y a pesar de haber empezado después, se han ido adelantando mucho más rápido. Así que estamos en par. Yo realmente me encuentro ahora acá en el Perú en una situación similar a Italia, pero hay una diferencia. Yo creo que acá hay más ilusión en el sentido bueno de la palabra, es decir, se está esperando más de los resultados de esta operación cultural hacia los jóvenes. Y las editoriales o las personas como nosotros, los escritores, los críticos, los profesores, están invirtiendo mucho más en este mundo editorial, porque con la esperanza, porque yo escucho los profesores en los colegios acá, donde he ido, donde me han invitado a presentar mis libros, veo que siempre una palabra que se presenta, que viene, o mejor dicho, no una palabra, pero un pensamiento que hay atrás de su trabajo es vamos a conseguir de tener un país mejor, vamos a conseguir de tener ciudadanos mejores. Ese es el gran reto de la literatura infantil, porque la palabra, el uso de la palabra es lo que nos ayuda a salir. Esto en Italia un poco lo hemos perdido, esta fuerza está un poco bajando, y eso me pone un poco triste. Es así. Tú hablas mucho también en un momento determinado de Gianni Rodari. Gianni Rodari marca un hito en la literatura infantil italiana. Bueno, Gianni Rodari también desarrolló, aparte de sus textos de literatura, desarrolló algunos libros de investigación sobre la lectura, el libro y el juguete, la lectura y el juego, y creó todo un paradigma, no esta lectura obligada, formal, tediosa, sino esa lectura lúdica. ¿Cómo ves la etapa de antes y después de Gianni Rodari? ¿Lo ves como un marcador de una etapa, de un paradigma en Italia? Como siempre, en todas las cosas hay matices, ¿no? Claro, el marcador es él, no hay duda, el marcador es él. Él ha marcado un fin y un principio. Sobre esto, yo sí, estoy completamente de acuerdo. No podemos decir que no ha sido así, es así. Pero claro, ya cuando ahora que estamos mirando las cosas en la distancia, y podemos mirar de otro punto de vista, ¿no? Y vamos a notar unas cosas. Es decir, en esos momentos que yo viví, yo estaba ahí, todavía no escribía, pero ya empezaba a gustarme la literatura juvenil. Entonces sí, fue escándalo, fue casi escándalo la presencia de Rodari y la presencia de su obra. Pero sin embargo, hubo alguien que ya lanzó unas ideas, escritores antes de él, que lograron ya presentar temas a los cuales él se inspiró. Y lo que vino después fue un primer tiempo de rodarianos puros, y ya después un deseo, una necesidad de alejarse, que es mi época, para marcar otra diferencia, porque no podemos seguir siendo rodarianos todo el tiempo.